Ayer estuvimos en una actividad, un evento muy bonito. Agradecemos al Señor por la oportunidad. Ahora yo quiero orar un poquito al Señor y darle gracias por la oportunidad y el privilegio que Él nos está dando para compartir la palabra, la coinonía, el darle gloria y darle alabanza al Señor en esta mañana. Me quiero unir con la oración que hizo la hermana Rosa, en referencia a que Él va a abrir puertas y puertas amplias en esta semana de todo tipo de puertas, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia y tu amor, por tu grandeza, Señor, pero al mismo tiempo por tu compasión, por tu misericordia en cada uno de nosotros. Nos hiciste levantar, Señor, de nuestro lecho con ese espíritu de vida, el cual nos da movimiento y fuerza para seguir adelante. Y creo, Señor, que ese espíritu de vida es el que le da vida, Señor, a todo cuerpo que está debilitado, que está cansado, que está abrumado, que está abatido. Ese espíritu de vida, Señor, que levantó a Cristo de los muertos, es el Espíritu mismo que mora en cada uno de nosotros. Gracias por habernos dado la oportunidad de encaminarnos a este lugar. Darte las primicias de nuestro tiempo en este día a ti, que eres el único merecedor de gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento y reconocer que solo a ti te merecemos, Señor, que demos todo tiempo, que demos toda honra y que demos toda gloria. Y por esa actitud, Señor, tú bendices a tu pueblo, tú bendices a tu iglesia, tú bendices a tus hijos y nos vas a conceder una semana en victoria, una semana en bendición, una semana que no estamos esperando atravesar, pero por tu gracia y tu amor sobre nosotros, Señor, la vamos a experimentar. Y te daremos siempre gloria y honra y alabanza porque solamente tú te lo mereces. Y lo hago, Señor, y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Con ese aplauso recibimos a la pastora Yareni en esta mañana. Aleluya. Buenos días. Amén. Sigamos orando un poquito antes de comenzar. Padre, gracias por esta mañana, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre. Hoy es el último domingo, Señor, del mes de abril y hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Y tú prometiste que así sería todos los días de nuestra vida, Señor. Tenemos esa confianza, esa esperanza, mi Dios, de que tú vas con nosotros, delante de nosotros, a un lado, al otro, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Donde pisemos, tú dijiste, Señor, que declaráramos que esa tierra nos pertenecía, Señor. Tú dijiste que todo lo que pusiéramos en nuestras manos sería prosperado, Padre. Tú dijiste que todo lo que oráramos y pidiéramos en tu nombre, tú nos lo responderías, Señor. Tú dijiste, Padre amado, que tú nos ibas a amar hasta el último momento, Señor. Tú dijiste que nos ibas a perdonar. Tú dijiste también, Señor, que tus misericordias eran nuevas cada mañana, Padre. Tú prometiste amarnos sin condición, Señor. Si ese amor tuyo no depende de nosotros, depende simplemente de tu deidad, de tu personalidad, de quién tú eres, Señor. De lo bueno, grande y maravilloso que eres. Por eso te venimos a glorificar en esta mañana, a honrar, Señor. Te entregamos alabanza, adoración, mi Dios, porque solo tú, mi Padre amado, eres digno de recibir la alabanza, la gloria y la honra, Padre. Por siempre y para siempre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ninguna palabra salga de mi boca si no ha venido directamente de tu trono, Señor. Que tú puedas filtrar cualquier cosa, Señor. Que venga a mi mente, que venga a mi pensamiento, Señor. Que venga a mi corazón. Porque quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. En este momento no quiero ser Yarem, quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Que tú puedas hablar, que tú puedas ministrar, que tú puedas redarguir, que tú puedas confirmar, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Y nosotros nos disponemos y nos preparamos, Padre amado, para escuchar tu palabra atentamente, Señor. Esperando ese momento tuyo para cada uno de nosotros, ese Cairo de Dios para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús a ti doy gloria, honra y alabanza,
por los siglos de los siglos. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, discúlpenme, tengo una pastillita porque me da, así que si me ven moviendo, es una pastillita menta. La palabra que el Señor me dio esta vez, la estuve orando y la estuve porque es un tema, o por lo menos el título, ¿no? Un poquito temeroso para muchas personas, otros no, otros que se creen superhéroes en ese tema. Pero bueno, al final el Señor no me quiso cambiar la palabra, voy a hablar lo que Él me dirija. ¿Y cuántos saben que todos tenemos un momento en la vida para algo? Un momento. La Biblia dice que hay kairos de Dios, los momentos esos precisos de Dios. A la reina Esther, los que conocen la historia, ella llegó a ser reina siendo judía y el primo, Mardoqueo, le dice, mira, tienes que ir a hablar a tu esposo el rey porque quieren matar a todos los judíos, a toda tu nación. Y él dijo, no, yo no me puedo presentar. Y él le respondió algo que yo creo que es histórico, que lo escucho muchísimo, han hecho libros, prédicas, y que él le dice una simple respuesta. ¿Qué sabes tú si para este tiempo has llegado hasta aquí? ¿Qué sabemos nosotros? Las situaciones que nos han tocado vivir, ¿por qué el Señor las ha permitido? Muchas somos nosotros mismos los que nos metemos en problemas y en líos, pero otras veces el mismo Señor provocando o permitiendo situaciones para que de ahí podamos aprender, y no solo aprender, sino ser instrumentos de Dios. Y la palabra de hoy está en 3 de los evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, pero me quiero enfatizar en Lucas 8, y le puse como título Momento Gadareno. Un momento gadareno. Creo que todos en algún momento tenemos que llegar a ese instante, a ese momento gadareno. Y ojo, no me estoy refiriendo ahora literalmente al caso de la persona que está aquí. Me estoy refiriendo a lo que ese individuo hizo al principio, en la mitad de la historia y al final. Y la respuesta de Dios, porque es muy importante. Así es que abran sus Biblias en Lucas 8, del 26 al 39. Y como les dije, esto está en los 3 evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Se desarrolla en una ciudad conocida como Gadara, que está al otro lado del mar de Galilea, y era un área que cuando Moisés repartió la tierra, le tocó a la tribu de Rubén, Manasés y Gad. Pero, como más o menos sabemos, ese territorio se fue llenando de romanos, de griegos, entonces ya era un área que se había vuelto más de gente, de una población más gentil que judía. Y judíos que estaban adaptándose a las creencias y a las ideologías gentiles, paganas, que no tienen nada que ver con lo que creían los judíos. Entonces, viendo cada uno de los sucesos que pasan, la única diferencia bien marcada es que uno de los apóstoles habla de 2 endemoniados. Y si vinieron 2 endemoniados, y los otros 2 hablan de uno solo. Esa es la única diferencia cuando nos ponemos a ver los detalles de lo que ocurrió, porque todos ocurren después
de que Jesús calmó la tempestad, que Jesús estaba en la barca con los discípulos y Jesús estaba bien relax, estaba dormido, viene una tempestad y los discípulos, despiértate, despiértate, ¿no ves que está la tempestad? ¿Y qué le dice él? Hombres de poca fe. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que cayó al viento y las olas se calmaron. Y dice que todo vino a ser bonanza. Ahí ya vimos el poder de Jesús sobre los poderes o las cosas naturales. El mar, el viento le hizo caso. Y a veces nosotros no le hacemos caso. Amén. Entonces, después que cruza al otro lado, vamos a leer la historia. Después les doy unos comparativos con los otros versículos. Dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Si vamos un momentito al versículo 22, Jesús ya tenía planes de ir al otro lado. Le dice, pasemos al otro lado del lago. ¿Usted cree que Jesús hacía algo sin saber qué era lo que iba a hacer? No. Él tiene una agenda. Él no hace, nosotros decimos no da pie sin guarache. Otros dicen no dan pie sin bonga. Ajá, que me imagino que son los zapatitos esos típicos, ¿no? Bueno, porque en Panamá sí se da así, que son la... Ah, ok. Bueno, no hace nada si no sabe exactamente lo que está haciendo. Entonces, sabiendo eso, él dijo, ok, los tengo que preparar para que vean mi autoridad con lo que voy a hacer al otro lado del lago. Calma la tempestad. Sigue diciendo ahora el versículo 27, dice, y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcro. Jesús dijo, vamos al otro lado. Pero ¿quién fue al encuentro de quién? El endemoniado fue el encuentro de Jesús. Jesús no fue al encuentro de él. Jesús sabía lo que iba a hacer y lo que iba a pasar. Pero esta persona que dice que hacía mucho tiempo, lo que nos da referencia de que él no vivió toda su vida así, sino que en algún punto de su vida algo pasó y quedó endemoniado. Y dice que no andaba con ropa, ni vivía en casa, sino que vivía en el cementerio, entre los muertos, entre los sepulcros. 28. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuánto poder y autoridad tenía Jesús? Que apenas él se bajó de la barca, el endemoniado dice que corrió al encuentro de él y daba voces. Imagínense, yo no sé si ustedes alguna vez han visto una persona loca. Nosotros cuando estábamos pequeños, donde vivíamos, en la parte de atrás, había un manicomio y al lado había un asilo de ancianos. O sea, estaban juntos. Entonces ahí vimos, lo que vimos ahí, no se lo pueden imaginar. Y a veces los locos se escapaban. Y había uno, me acuerdo, que le decían Toro, porque el tipo cuando caminaba, andaba caminando, se paraba y hacía... Entonces le pusieron Toro. Bueno, allá en Panamá le solían poner sobrenombres a la gente. Entonces vi ese tipo, pero también vi otros bien violentos. Gente que se paraba en las cercas.
Entonces, más o menos, si usted no presenció nada de eso, pues qué bueno, porque de verdad que es fuerte a veces ver una persona en un estado así. Ahora imagínate porque no podemos confundir la situación de este hombre con una persona loca o una persona enferma de los nervios. Este hombre estaba endemoniado. Sobre él operaba una fuerza que no era de enfermedad, como cualquier médico quizás quiera prescribirle medicina. Lo de él era algo espiritual. Pero ese hombre apenas vio que Jesús cruzó, dice que fue y que hizo, se postró a los pies de Jesús. Sin embargo, la intención de él al postrarse aparentemente no era para adorar a Jesús. Sin embargo, lo reconoció por quien él era. ¿Saben por qué? Porque dice Santiago, dice, ustedes creen en Dios, pues los demonios también creen y tiemblan. Pero ahora hay una diferencia entre cómo debemos creer nosotros a cómo creen los que dicen creer en Dios y realmente su corazón está lejos de eso. Vamos a continuar con la historia. El versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Ven que no era una enfermedad? Y le ataron con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, que a este hombre nada ni nadie lo podía controlar. Pero llegó Jesús y ¿qué hizo el hombre? Se postró ante los pies de Jesús. No hizo lo que hacía con toda la otra gente que le tenía miedo. No vino, sí, estaba dando voces, pero ¿sabes qué? Que hay veces la gente da voces y da alaridos no porque quieren, sino son gritos de auxilio, de desesperación. Y este hombre al decir, ¿qué tienes conmigo? Y esta es mi opinión en ese punto, era un poco él y un poco el demonio, o lo que vamos a ver más adelante, la legión que tenía dentro de él. Porque en la desesperación, dice que él también se golpeaba con piedras. Sigue diciendo el versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no le mandase a ir al abismo. Entonces ahora vemos una legión, muchos demonios, postrados ante los pies de Jesús, preguntándole, ¿qué tienes conmigo? Y después le rogaba. ¿Y qué le rogaba? No me saques de aquí, no me saques de aquí. Y hay veces, y quiero ir así por parte, hay veces nuestro ruego, no es que estemos endemoniados, pero nuestro ruego no es lo que realmente Dios espera de nosotros. De la misma forma que como nos postramos ante el Señor, no es la misma reverencia con la que deberíamos hacerlo. Sigue siendo el versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús, no corrieron a Jesús, no se postraron ante Jesús. Vieron a Jesús, se quedaron de lejitos y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Y cómo estaba el hombre? Sentado a los pies de Jesús. Ya la manera en que él se acercó a Jesús había cambiado, porque Jesús había tocado su vida.
Jesús había transformado su angustia en una completa paz. Perdón, y sigue diciendo, ¿y cómo estaba además de sentado a los pies de Jesús? Vestido. ¿Y cómo estaba anteriormente? Sin ropa. ¿De dónde salió la ropa? ¿Y cómo estaba también? En su juicio cabal. Ya el que se le acercó, ¡no! ¿Qué tienes conmigo? Ya no era. Ahora estaba sentado a los pies de Jesús y yo me hago la imagen de aquella mujer que derramó su perfume a los pies de Jesús y dice que empezó a enjugar con lágrimas los pies de Jesús y su cabello, postrado a los pies de Jesús. Dice la palabra que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y a veces nosotros no recibimos o no sentimos que somos perdonados, a veces ni por nuestros seres queridos, porque o no nos sentimos amados o sabemos que nosotros estamos fallando en esa área. Entonces sigue diciendo, ¿y qué le pasó a la gente que vio al ex endemoniado a los pies de Jesús? Tuvo miedo. ¿Really? Un hombre que había pasado mucho tiempo, que seguro era alguien de la misma región, seguro conocían a la familia. Y en vez de alegrarse, oh my God, qué milagro, tuvieron miedo. Y no se quedaron con tener miedo. Dice el versículo 36, y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos, ¿qué hizo? Le rogó que se marchase de ellos. Pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios, ¿qué hizo? Le rogó. ¿Cuántos ruegos vemos aquí? 3 ruegos. De 3 criaturas, seres vivientes, humanos, grupos de personas. El primero, la legión, rogándole. Después el pueblo rogándole, la legión diciéndole, ¿qué tienes conmigo? No me saques de aquí. Y después el pueblo que le dice, vete, te rogamos que te vayas de aquí. Y después el que había sido sano, que dijo, te ruego que me dejes ir contigo. Cuando hay una transformación del Señor en nuestra vida, se nota en eso. En nuestro ruego, en nuestro deseo de querer hacer algo por la obra de Dios. ¿Y sabe qué? No solo por el bien de nosotros, porque dice que Jesús le dijo al hombre, no me puedes seguir, vamos a seguir leyendo. Y el hombre le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le dijo, no. Ya aquí vemos un grupo que estamos yendo a predicar, pero tienes que ir a tu casa, porque tu casa necesita ver lo que yo hice en ti. Para que si en tu casa hay algún demonito por ahí dando vuelta, que fue el que se te metió aquí, se vaya. Por si en tu casa hay algún problema o división, vea que como hice contigo, puedo hacer maravillas con toda tu familia. Porque ¿sabes qué? A veces dice la palabra que queremos ir a ganarnos el mundo y nuestra casa se está perdiendo. Nos desesperamos por salvar nuestra vida, por salvar al mundo y nuestra vida se está perdiendo. Y dice Jesús, ¿de qué vale que el hombre gane el mundo y pierda su alma? Entonces aquí vimos un hombre que hacía mucho tiempo estaba enfermo, estaba loco,
estaba endemoniado. Este mismo hombre dice que andaba desnudo, pero vimos al final, cuando el Señor hizo la obra, dice que ya estaba vestido. No creo que ese hombre en el cementerio tenía un closet ahí donde dijo, bueno, se me fueron la legión, voy a vestirme. Todos son cosas, detallitos de la mano poderosa del Señor. Y el tema de los cerdos indica que aunque quizás ahí habían judíos, eran paganos, porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Pero mire, y esto lo escuché y me quedé así diciendo, y Charles Spurgeon dijo, a veces los cerdos son más inteligentes que los seres humanos. Porque los cerdos, al ver que estaban siendo poseídos por la legión que hicieron, no fue la legión, no fueron los demonios los que se fueron al barranco, fueron los cerdos que dijeron, ¿qué va? A lo mejor veían al pobre endemoniado y dice, ¿qué va? Imagínate todos estos cerdos así. Y dice que fueron y se tiraron del barranco. ¿Me siguen? Y hay veces nosotros estamos en situaciones y en momentos dando voces de que necesitamos auxilio, que necesitamos ayuda, pero le decimos a Jesús, espérate, no me saques todavía. No, espérate, empiézalo así poquito, porque no quiero dejar todo. Quiero ir poquito a poquito. ¿Cuántos han conocido gente que dice, yo voy a la iglesia después? Cuando deje esto, o cuando esté bien, o cuando todavía me falta mucho por vivir. Espérate, ruego a Dios que me des chance. Hay un testimonio de un pastor o rabí, él es judío, Jonathan Cahn. Y él habla, era judío ortodoxo. Pero dice que él tiene un encuentro con Jesús porque él ya había oído la palabra y de repente tiene un accidente de carro en un paso de tren y él estuvo mal y él le dice, ok, Dios, yo sé que tú me estás llamando, pero deja que yo cumpla tal edad y entonces te sirvo. Cuando llegó la edad que él ha dicho, 20 y algo, no hizo lo que cumplió y volvió a pasarle algo. Y gracias a Dios él solo tuvo que pasar 2 instantes para entender o no. Si yo hice una promesa con Dios, tengo que cumplirla. Y hay veces nosotros queremos darle largas. Hermano, no es a buscar una religión. Es a buscar ese refugio, esa fuerza, esa fortaleza, ese amor, esa paz, esa sanidad que necesitamos. Y a veces no nos damos cuenta. Pero estamos dando voces de auxilio. Estamos golpeándonos y hiriéndonos, pero no queremos reconocer que necesitamos dejar ciertas cosas y retomar otras más. Nadie podía detener a este hombre. Hay cosas en nuestra vida que nadie va a poder hacer, hermano, solo Jesús. Y cuando nos postremos a sus pies, cuando le roguemos a Él que tenga misericordia de nosotros, y Él va a tener misericordia y va a hacer todo lo que necesita hacer en nuestra vida. Nadie tiene fuerza, a veces ni nosotros mismos tenemos fuerza ni ánimo para controlarnos. Y dice que uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es? Dominio propio. Santiago 2:19 es el que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No basta con decir, yo soy cristiano, yo sí, aleluya, voy a la iglesia. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a eso. ¿Sabe qué hubiera pasado si este hombre no hubiera ido al encuentro de Jesús? ¿Quién sabe si de tantas piedras que se tiraban, se hubiera suicidado? ¿Pero en qué se convirtió este hombre? En un evangelista. El Señor le dijo, no, te necesito en esta región. Mira que los de aquí de Decápolis me sacaron, no quieren que yo esté, así que tú vas a ser el instrumento en esta área.
Hermano, el Señor nos mueve y nos pone en lugares para que seamos esa luz, ese instrumento en áreas donde hay veces Él ha sido rechazado. Pero cuando rechazan a Jesús, debemos estar nosotros allí para convencer a la gente. No, ¿qué hizo el hombre? El hombre empezó a reprender los espíritus y en las ciudades donde iban. No, dice que él empezó a contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. ¿Con cuántos Dios ha hecho maravillas? Todos tenemos algo, hermanos, que hablar. Ay, no sé predicar. Qué bueno que no sepas predicar. Comparte lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que sabes que Dios tiene para ti más adelante en tu futuro? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Le estás dando buen testimonio a tu familia? O ante la gente somos... y en la casa, la guerra de las galaxias. Pla, 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 los platos y todo volando por el aire. Hermano, necesitamos tener ese momento gadareno con el Señor. Decirle, Señor, tal vez yo no quiero, pero yo sé que tú quieres. Yo sé que tú tienes mejores cosas para mí. Tú tienes un plan perfecto para mí, Dios. Y ¿sabes qué? Necesitas desear ser libre. Porque puedes pasar aquí, podemos orar y ungirte y dar gritos y revolcarte y hacer cosas. Pero si tú no quieres ser libre, no lo vas a hacer. Si tú no quieres ser sano de la amargura, de la tristeza, no lo vas a hacer. Si no quieres perdonar, y saben que a veces esas son esas raíces de amargura que hacen que las personas se enfermen de los nervios. El odio, el resentimiento, el rencor. Pero venir ante el Señor y saber que Él puede controlar lo que nosotros mismos no podemos controlar, que puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Juan 8:36 dice, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros podemos orar, los lunes de hecho oramos, gloria a Dios, vemos la mano del Señor, hemos escuchado milagros, maravillas. Y el Señor ha hecho milagros. Pero yo estoy segura que dentro de esos milagros ha habido gente que ha sido libre en el momento. Recuerdo una persona, no me acuerdo, Susi, no me acuerdo, una persona que se conectó una vez, nunca la había conocido, estábamos orando y el Señor le habló y le dijo, hay algo atándote en este momento. Yo no sabía nada, hermano. Y después me dice Rosy que ya andaba un grillete y a los días se lo quitaron. Creo que vino un día aquí, no la he vuelto a ver más. Esa es la libertad que puede hacer Dios a través de nuestra oración, de nuestro ruego, de nuestra súplica. Pero si creemos verdaderamente en Dios, entonces seremos verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que eso fue mentira? No. Fue algo temporal porque no fue constante. No fue como este hombre yendo a todos lados. Mira, yo estaba así, mira cómo estoy. Mira, aquí tengo la marca del grillete y el Señor me lo quitó. No se quedó contando las maravillas del Señor, sino que volvió a su vida pasada. Y eso es a lo que se refiere el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hermano, no piensen, que habla ahí así, no estoy en demonio. Yo no estoy hablando de demonio. Mire que yo estuve orando y diciendo, Señor, es que esto de hablar de demonios y eso es como que es delicado, hermano, ¿ok? Es delicado. Y pararme aquí,
Si Dios no me ha mandado, no. Entonces yo sentí ir por la parte soft, por la parte suave, como le estoy hablando ahora. Entonces no lo tome como que le estoy diciendo a ninguno de ustedes que está endemoniado, para nada. Pero sabe que hay muchas otras cosas que no son demonios que tenemos que ser libres de ellas. Muchísimas, más de los que nos imaginamos. ¿Sabe cuál es una? Yo creo que hay gente que tiene callo en este dedo de estar todo el día ahí así, ¿ven? O en este, porque hay otros que usan cualquiera, el dedo, la mano. Pudiendo, no está mal, hermano, porque yo lo uso también. Pero ¿qué tal si esos minutitos extras que gastamos aquí lo invertimos en algo útil? Y somos libres de esto. Entonces estamos ahí viendo todas las noticias. Y arrestaron, y deportaron, y mataron. Y al final del día tenemos la cabeza este tamaño. Y lo que teníamos que hacer no lo hacemos porque ya estamos perturbados completamente. ¿Sabe qué otra cosa tenemos que ser libres? Mire. Saque la lengua y diga, tóquesela, yo tengo que ser libre de esto. Porque, mire, dice que aquí está el poder de la vida y la muerte. Y hay veces es mejor estar calladito, como dirían los argentinos, que estar para que todo el mundo, para que crean que tú eres el centro, y sabes que a veces queda hasta pesada, una persona que siempre está, que siempre tiene algo que decir. Y no solo eso, sino que anda, ¿y viste lo que pasó? ¿Y tú viste esto? Y una cosita la hace un fuego, dice la palabra. Entonces tenemos que ser libres también de, hágase, no hace, y limpias el dedo para que después no toque a nadie con el dedo. ¿Sabe qué más tenemos que ser libres? De los pensamientos. Y cuando viene uno que no nos edifica, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer? Llevarlos cautivos a la voluntad de Dios. ¿Sabes también de qué tenemos que ser libres? Porque nadie nos ve, creemos, nadie me está viendo, pero mira, ese está ahí, así ve, con el dron, viendo todo lo que estás haciendo, dónde te estás metiendo, lo que estás mirando que no debes mirar. Y así como eso, hay muchas otras cosas. Piense en algo en que estás invirtiendo tu vida y tu tiempo que no te ha dado beneficio, pero que estás poniendo mucho de ti en eso. Piensa. Todos tenemos un área. La comida. Estamos ya que se nos sale la comida por la boca, pero seguimos triqui, traga, y después decimos que porque vamos a rodar. La gula. O estamos todo el día, Dios me dijo que no me afane por nada, así que no voy a ir a trabajar, me voy a quedar en la casa. Y después estamos al fin de mes diciendo, ¿y cómo cubro la renta? ¿Y cómo cubro la luz? ¿Y cómo cubro el agua? De la pereza tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres del rencor, hermanos. Esa es una de las cositas más duras en la vida del ser humano. Del decir, no te quiero, no te amo, no te perdono, pero no olvido. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Ser una ley, como la ley del hielo, que no hablas. Yo creo que hay veces la ley del hielo es bien útil, porque es mejor no hablar antes de hablar tonteras. Antes de ofender, antes de hacer algo, hermano, y el Señor, quiero ser libre de cosas que a lo mejor yo ni me imagino, pero tú las sabes, Señor. Quiero comportarme
como una hija, un hijo tuyo. Quiero comportarme como un instrumento útil tuyo, Señor. Quiero comportarme con otros como quisiera que se comportaran conmigo. Porque somos muy buenos para maltratar a la gente, pero cuando nos hacen algo a nosotros, ni quiera Dios. Tenemos que ser libres, hermanos, y es todos los días. ¿Qué dice Jesús? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice que tiene que hacer? Tomar su cruz una vez a la semana. Every day. Good, Rosy, good, Rosy. Every single day. Cada día tienes que levantarte, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Así como el qué lindo, la misericordia de Dios es nueva hoy y mañana va a ser otra nueva. Así mismo tenemos que ser nosotros, con nuestro comportamiento con Él. Es curiosa la reacción de miedo que tuvieron esta gente. En vez de alegrarse porque este individuo estaba libre, estaban enojados. ¿Pero saben por qué ellos estaban enojados? Porque su finanza estaba siendo afectada. Porque un hato de cerdo dice que son más o menos 2,000 cerdos. Entonces, ¿quién sabe de cuántos negociantes habían cerdos que quedaron ahogados? Y hay veces somos así. Ponemos nuestra mirada primero en él, nosotros decimos en el chenchen. ¿En él? En el billuyo. En Jefferson, en Lincoln, en todo lo que están en los billetes. ¿Cuál es el que está en el de 100? Que ese es el que a todo el mundo le gusta. ¿Quién? Bueno, el que sea ese. Vea los billetes y mírele la carita. Ponemos a veces en primer lugar eso que hasta nuestra propia salud. Que hasta la propia salud de nuestra casa. Y esta gente estaba brava porque ahora no tenían los cerdos. Ya no iban a hacer chicharroncitos, costillitas, tocino. Pero tenían a un hombre que había estado mucho tiempo atado, ahora libre en su sano juicio y vestido. ¿Por qué tenían miedo? Porque el poder sobrenatural de Cristo a veces intimida. No valoraron todo el bien que la presencia del Señor hacía, o hizo, o puede hacer. Tuvieron miedo de continuar siendo afectados económicamente. No se puede servir a dos señores, dice Mateo 6, porque vas a amar siempre más a uno que al otro. Y esa parte a veces es muy difícil para los que creen en Dios. Servir a Dios y servir a las finanzas. Tristemente muchos continuamos prefiriendo que Jesús se mantenga a distancia, tratando de salvarnos nosotros mismos, tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Mateo 16, 24, fue lo que les dije, pero para que tengan el versículo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué hizo el endemoniado? Fue en pos de Jesús. Cuando estaba enfermo. ¿Y qué hizo después? Fue en pos de Jesús también. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. No ponga sus intereses por arriba de los intereses que Dios tiene para usted, reconociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sino que tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, la hallará. Contrario al deseo de la gente de la región, que le rogaba a Jesús, vete, este hombre quería seguir junto a Jesús. Y le dice, ve a tu casa, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho. Nuestra familia debe ser el primer lugar en donde demos evidencia de nuestra nueva vida.
Porque si no vamos a andar haciendo obras lindas en la calle y nuestros hijos, nuestra familia, nuestro cónyuge dicen, mira, haciendo de todo, si supiera cómo es allá adentro en la casa. Porque ellos son los que van a decir, es cierto, lo que está haciendo es cierto, lo que está hablando es cierto. Sigue diciendo Mateo 16, dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No obras grandes, wow, deslumbrantes, no. Obras de bien, obras de fe. Todos tenemos que llegar a un momento gadareno de venir y postrarnos a los pies del Señor. Rogarle que nos haga libre, rogarle que nos sane, que transforme nuestra vida y decirle, si te puedo servir, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga por ti? El gozo y la gratitud llevó a este hombre de Decápolis a predicar. Este hombre hizo que la gente que rechazó a Jesús escuchara de todas maneras de Jesús. Cuando el plan de salvación de Dios está en una región, va a hacer lo que tiene que hacer aunque la gente se oponga. Él enviará a cualquiera que quiera ser usado por él. Aquel quien comenzó en la historia pidiendo a Jesús que lo dejara en paz con su legión, terminó siendo un evangelista. Esta es otra historia que nos muestra que Jesús no solo se preocupa de que estemos bien, de que estemos sanos, sino que también se preocupa de que seamos libres. Y no solamente de que seamos libres nosotros, sino que nuestra casa también sea libre. Porque dice, ve a tu casa. Jesús no le dijo, sí, anda, dale, corre, anda y predica y di que fui yo. Le dijo, no, ve a tu casa y cuenta las maravillas que se hizo contigo. La historia como conocida, el endemoniado gadareno, nos muestra el poder de Jesús no solo para salvar de cualquier tempestad, sino para restaurar una vida. Porque la fuerza física no son el único poder sobre el cual Jesús tiene autoridad. Hay poderes espirituales, como dice Pablo, que andan en las regiones celestes y con esos son con los que tenemos lucha, dice Efesios 6, 11. Y nos recomienda algo, Efesios 6, 11. Si quiere apúntenlo y si quiere búsquelo, Efesios 6, 11 y ya estoy terminando. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra toda acechanza del enemigo. Este hombre no nació así. Quizás se distrajo en algún momento de su vida y no se vistió de la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no hay impedimento que detenga a Jesús de hacer un milagro. No hay encuentro con Jesús que no transforme una vida. No hay demonio que se pueda parar delante de ti si tú estás firme. Dicen que dentro de en una olla caliente no se paran las moscas. No sé si han escuchado ese dicho. La transformación que ocurrió en la vida de este hombre puede ocurrir en la vida de cada uno de nosotros, en el área que tenga que ser. Ese momento gadareno puede llegar a nuestra vida. Cuando no nos resistimos al poder de Dios, sino que le decimos, Señor, ya, no puedo más, traté y no pude. Te entrego a ti para que tú hagas lo que yo no puedo hacer. El miedo
a lo que Dios vaya a hacer en nosotros o a sacar de nosotros, no debe ser la prioridad. Al contrario, que tengamos temor pero reverente ante el poder de Dios. El momento gadareno resalta el poder de Jesús sobre la fuerza de los demonios, sobre aún la gente impidiendo que Él haga obras en un área, así como muestra la habilidad de Él para sanar, perdonar, redimir, transformar, restaurar. Y cuando Jesús cambia nuestras vidas, nos dice, levántate, ve y cuenta cuán grandes cosas han pasado en tu vida. Cuenta que la tempestad que te atormentaba, cómo se calmó cuando tuviste fe, cuando viniste a mí, te postraste y rogaste. Cuenta cómo esa área de finanza que parecía que no llegabas, cómo el Señor hizo así, en un instante. Como esa área de tu vida física que parecía que no había para dónde ir, Dios hace así. Cuenta las maravillas del Señor. Hablemos de las maravillas del Señor. Bueno, no te tienes que saber la Biblia. ¿Y sabes qué? Es mejor a veces que uno no sepa tanto. Porque si no, entonces tú estás afuera predicándole a una gente que nunca ha abierto una Biblia. Y tú estás, porque Mateo 6:16 dice que, y la Biblia dice Pablo, y la gente dice, ¿qué? ¿Ah? A la gente no le importa dónde está la palabra. A la gente le importa y necesita la palabra. El poder de la palabra. El mensaje del Evangelio, de las buenas de salvación y de vida eterna. Amén. ¿Qué tal si oramos? Si desea ponerse de pie. Piensa en algo. Todos tenemos algo, hermano. Todos tenemos algo en que tenemos que decir, Señor, necesito ser libre de esto. Necesito tu intervención divina en mi vida. Necesito tu intervención divina en mi casa, Señor. Necesito tu intervención divina en mis finanzas, Señor. En mi cuerpo. Necesito tu intervención divina obrando milagros de sanidad, Señor. Te necesito a ti, mi Dios. Te necesito a ti, mi Dios. Necesito tu presencia, tu palabra, tu abrazo. Señor, y si tal vez no llego a escuchar tu voz audible, Padre, que haya una persona como ese hombre, Señor, que rogó seguirte y tú lo enviaste, Señor. Y él con gozo y alegría predicó. Que haya alguien, Señor, que se acerque a mí con una palabra. Es más, que sea yo, Señor, que tuvo en un momento, en un instante, un momento gadareno y ahora soy yo el que está motivando a otras personas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oro, Padre, para que tu poder sobrenatural, Señor, calme la tempestad, mi Dios. Para que tu poder sobrenatural, Señor, traiga paz, traiga gozo, traiga alegría, traiga libertad, mi Dios. Te ruego, Señor, me postro ante ti, Señor, en este día, Padre, rogándote, mi Dios, no que te vayas, sino que te quedes, que te manifiestes, que obres como tienes que obrar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. No te pregunto qué tienes conmigo, porque sé que tienes planes de bien, Señor, conmigo y con cada uno de tus hijos, Señor. Padre, solo te pido que si te puedo servir, si puedo ser útil, Señor, contando todo lo que tú has hecho en mi vida, Padre, que me des la fuerza, la sabiduría y te lleves el temor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos ser instrumento útil en tus manos, Señor. Reconocer que te necesitamos, Padre.
Te necesitamos, Señor. Te necesito, mi Dios. Te necesita mi casa, te necesita mi familia, te necesitan mis hijos, te necesita mi cónyuge, te necesitan mis padres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Entra en mi casa, Señor. Entra en mi vida, Señor. Cambia toda nuestra estructura, Señor. Como dice la alabanza. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Digámoselo de nuevo. Entra en mi casa. Ven, entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Haz milagros, Señor. Haz milagros, Señor. Como Zaqueo, Señor, que podamos subir lo más alto que podamos, Señor, para llamar tu atención. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos llamando tu atención, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Pero sé que tienes más, mucho más para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, a todo aquel que está escuchando esta palabra, Señor. Que está atribulado, triste, desahuciado, Señor. Enviamos palabra de vida, de sanidad, de libertad, Señor, en cualquier rincón del mundo que se encuentre, Señor. Oramos por Ailín en el nombre de Jesús, Señor. Por su mamá, por su familia, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por Juancito, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Diana, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por cada persona que quizás nosotros no sabemos o no conocemos, pero que tú en este momento, Señor, estás cruzando al otro lado del lago, Señor, para dar el milagro que necesitan. En el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mi casa. Haz un milagro en mi vida, en mi familia, en las finanzas. En la iglesia, Señor. Haz milagros poderosos en tu iglesia, Señor. Padre, que cada uno pueda sentir y vivir el poder sobrenatural que tú tienes, el amor incondicional que tú tienes con cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Y contaremos las maravillas que tú haces, Señor. Oramos por Edith, Señor. Oramos por Eduardo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Toda atadura, Señor. Todos aquellos que los tiene esclavizados se rompe en el nombre de Jesús. Pudre todo yugo en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu de depresión y de tristeza se va en el nombre de Jesús. Tú das esa paz, Señor, que sobrepasará sus propios entendimientos, Señor. Y le vas a dar el fin que ellos esperan, mi Dios. Porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y contarán cuán grandes cosas tú has hecho, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Te amo con todo mi corazón, Señor. Eres la parte importante, Señor. La que me hace ser mejor persona, Señor.
Espíritu Santo, continúa obrando en mí y en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, te amo, papá. Te amo, papá. Tírele besito, diga, ¡mua, mua! Te amo, papá. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén, amén y amén.